Así que bueno, ahora está grabando, ¿sí? Buenas noches, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 5 y vamos a establecer todas las reglas de funcionamiento acerca de la teoría que ya el profesor Saavedra les ha dado. Para eso vamos al enunciado del trabajo práctico número 5. Ustedes ya tienen el enunciado, ¿verdad? Y tenemos que compartir una función. Yo ya la grafiqué en GeoGebra. Creo que ustedes ya la están viendo en pantalla. ¿La ven? Sí, profe. Buenísimo. Fíjense que yo la grafiqué en 5 tramos, siguiendo las instrucciones del enunciado. Cada tramo es una rama, y las 5 ramas se unen. Esto está bien para el fenómeno que describe la curva. ¿Cuál es el fenómeno que describe la curva? Es un móvil que camina por un camino que es rectilíneo. Y esta curva sinuosa no registra la dirección del móvil, sino que registra las aceleraciones y frenadas del móvil. Esta es la curva que describe el móvil, el movimiento del móvil a través del tiempo en función a su posición. Esta es, como dice el enunciado, la función desplazamiento de una partícula. Supongamos que esa partícula sea un automóvil y que ese automóvil esté en la autopista Tucumán-Famaillá. Entonces, esto estaría dado en minutos, el eje del tiempo, el eje horizontal estaría dado en minutos, y el eje vertical estaría dado en kilómetros. Entre Tucumán y Famaillá hay 30 kilómetros. Y el camino es derecho. Pero yo arranco del reposo absoluto, empiezo a arrancar, fíjense dónde está el cursor, ¿no? ¿Lo ven en el archivo compartido? Sí, profe. Bien, ahí arranca el móvil de reposo absoluto. Ya les voy a contar cómo sé que es reposo absoluto. Aquí va tomando velocidad, va aumentando su velocidad, y cuando llega a la distancia de 4 kilómetros, empieza a bajar la velocidad lentamente, y cuando llega a los 8 kilómetros se detiene. Ahí está detenido un tiempo, posiblemente ahí esté el hule en una estación de servicio, esté cargando combustible, toma un café y de nuevo arranca. Toma velocidad, se mantiene a una velocidad constante un rato, después empieza a bajar la velocidad hasta que llega a Famaillá. El auto no ha hecho curvas, va rectilíneo, movimiento rectilíneo. ¿Es uniforme? No, porque no es un movimiento de velocidad constante. Este es un movimiento variado, de velocidad y aceleración variada. ¿En cuánto tiempo llegó la partícula de 0 a 15,5 metros? O el móvil de San Miguel de Tucumán a Famaillá. ¿En cuánto tiempo llegó? En el tiempo que marca acá, que son 16 minutos, 16 segundos la partícula, o 16 minutos, ha ido bastante rápido, si fueran en el auto Famaillá. Entonces, los dos ejemplos son válidos, pero vamos a hacer solamente a ver si lo puedo. Ahí está.
Bien. No lo puedo escribir aquí. Lo que voy a hacer es traerlo a mi otra pantalla. Ahora sí. Ahora sí la voy a poder dibujar. Supongamos que yo tengo otra partícula u otro móvil que va a hacer el siguiente movimiento. Voy a hacer con color azul. Fíjense. ¿Están viendo? ¿Ven la línea azul? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Esa es la velocidad promedio. Fíjense cómo. Yo saco dos fotos en tiempo igual a 0 y en tiempo 1 igual a 16 segundos. Tiempo 0 igual a 0 segundos y tiempo 1. Saco dos fotos. No me interesa dónde ha estado en el medio, pero yo hago el cálculo. Delta de desplazamiento sobre delta de tiempo. Entonces esto va a ser desplazamiento final 1 menos el desplazamiento inicial sobre tiempo final, o sea, el tiempo 1 menos el tiempo inicial. Este desplazamiento sobre tiempo es la velocidad promedio. La velocidad promedio va a ser igual a desplazamiento 1 son 15,5 metros menos 0 metros. Y el tiempo es 16 segundos menos 0 segundos. Y esto me da 5,5 metros sobre 16 segundos. Me da 0, yo lo tengo calculado por acá, 0,96 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad promedio. La velocidad promedio son dos fotos. La diferencia entre esas dos fotos me marca la velocidad promedio en esos dos puntos. Si yo arranco con dos partículas, una que hace la curva verde-roja y la otra que va por la recta azul, las dos llegan al mismo tiempo, al mismo lugar. Pero una tiene velocidad variable y la otra tiene velocidad fija. La velocidad está dada por delta de el desplazamiento dividido delta del tiempo. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, que es lo que tenemos, esto es delta de desplazamiento y esto delta de tiempo. Y es igual a la tangente del ángulo alfa igual a la pendiente de la recta. O sea que la velocidad promedio es igual a la pendiente de la recta. En el punto A dice graficar la función desplazamiento. Aquí está en verde y rojo. En el punto B dice determinar la velocidad media de la partícula para todo el trayecto. Este es el resultado. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, profe. Bueno, esto está relacionado obviamente con física. Pero el concepto de derivada que estamos aprendiendo ahora se lo ve también en física y en todas las disciplinas.
La derivada es una operación de la categoría de la suma a la resta, nada más que es un poco conceptualmente complicado enseñarle esto a los chicos de la primaria. En la secundaria, en algunos colegios se enseña, generalmente en los colegios técnicos. En los demás colegios no se enseña esta operación matemática, pero no es tan complicada. Para ustedes tiene que ser algo factible. ¿Sí? Vamos a ver el punto C. Determinar la velocidad en el instante t igual a 0. T igual a 0 es este punto. ¿Cuál es la velocidad en ese punto? La recta tangente en ese punto es horizontal y la pendiente de esa recta es 0. La velocidad en 0 es 0 metros sobre segundo. Partió del reposo el móvil. Es más, el enunciado lo dice. Ah, no, no dice el enunciado, pero la curva lo dice. Partió desde el reposo. La información de la velocidad está en la recta tangente de cada punto de la curva esta. O sea, que en esta curva de posición de desplazamiento también está puesta la información acerca de la velocidad. En forma indirecta, pero está. Entonces, un gráfico para un ingeniero tiene muchísimas formas de ser analizado y nos entrega muchísima información. En este caso, no solamente nos entrega la posición a la que está en cada instante respecto de la largada, de la salida de la partícula, sino también a qué velocidad va en cada instante. Y también nos entrega la información, esto no lo vamos a ver hoy, de a qué distancia está. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver esta responde la pregunta C del enunciado, ¿no? La pregunta D es ¿en qué lapso estuvo detenida la partícula? ¿Qué opinan ustedes? Según esta gráfica, ¿en qué lapso estuvo detenida? En S3. En S3, sí, en el lapso de 8 a 10 segundos. ¿Por qué? Porque en esta recta horizontal, aquí, la velocidad es 0. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si esto describiría un viaje en auto a Famaillá, en esta parte estaríamos cargando nafta y tomando café en la estación de servicio de Lulis? El móvil está detenido. Transcurre el tiempo y no cambia la posición, el desplazamiento. O sea, durante este tiempo el desplazamiento no ha cambiado. Y eso es totalmente cierto si nosotros trazamos en cualquiera de estos puntos, trazamos la tangente, la recta tangente, es horizontal y tiene pendiente 0. Y eso nos indica que la velocidad en ese punto es 0. ¿Se entiende? Entonces la respuesta es entre 8 y 10 segundos, la velocidad es igual a 0. También podemos decir b igual a 0 en el intervalo 8-10 de tiempo. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bien. Sigamos con el punto siguiente, que es el E. ¿Qué velocidad tiene la partícula transcurrido 2 segundos de la partida?
2 segundos. O sea, estamos en este punto. Y ahí hay una velocidad. Y esa velocidad está dada por una recta tangente. Pero no por la recta tangente. Está dada por la pendiente de la recta tangente. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto está ahí? ¿A qué velocidad tiene? Y aproximadamente la velocidad en ese punto, en el punto 2, t igual a 2, es igual a 1 metro sobre segundo. ¿Por qué? Porque es más o menos la pendiente de esta recta. Esta recta es paralela a una recta que tiene pendiente 1, que es la que va así, cuyo delta de desplazamiento es igual al segmento de delta de tiempo. Entonces la pendiente es 4 dividido 4, nos da 1. Y esta es paralela a esta. Pues tiene la misma pendiente. ¿Está bien? Veamos en Sí. F. ¿Qué velocidad tiene la partícula a los 6 segundos? Entonces en F pregunta, a los 6 segundos, ¿cuánto es la velocidad? Y aquí habíamos encontrado que la velocidad era igual a 1 metro sobre segundo. Y bueno, nos falta entonces ver dónde está 6. El punto t igual a 6 nos remite a este punto de la curva. Sabemos su posición, que es 7. Está a 7 metros del inicio, a los 6 segundos. Pero ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la velocidad? La velocidad se da por la pendiente de la recta que pasa por ahí. ¿Y cuál es la velocidad? Y bueno, es la misma que en 2. Porque es una recta paralela a 1. Entonces ahí también la velocidad en 6 es igual a 1 metro sobre segundo. Y esta era la velocidad en 2. ¿Qué dice el G? ¿Qué velocidad tiene la partícula transcurrido los 9 segundos de la partida? Los 9 segundos estamos acá, el punto es este, la posición es 8, pero la pendiente es horizontal. La recta tangente al punto de S de 8 es horizontal y su velocidad es 0. ¿Se entiende? ¿Qué velocidad tiene la partícula transcurrido 11 segundos? segundos, estamos acá, el punto es aquí, y ahí la recta tangente no es 1 ni es 0. ¿Cuánto será? Yo después de hacer los cálculos les cuento que ahí la pendiente es 1/3. Velocidad de 11, esto es el punto H. Vamos a poner más bonito, en tiempo igual a 11 segundos.
V de 11 es igual a 1/3 de metro sobre segundo. ¿Estamos bien? Yo les doy el resultado, después lo vamos a aprender a calcular. Y después el último punto, el I, me pregunta, cuando termina el recorrido del final de su viaje, a los 16 segundos, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuánto creen que es? ¿Cero? Así es. 0. ¿Por qué? Porque en este punto la tangente es horizontal y su pendiente es 0. Volvamos al punto anterior, ese de 11. Ahí en 11 yo tiro la tangente y más o menos me da una cosa así. Esto es un triángulo rectángulo, haciendo un esfuerzo de imaginación. Acá el delta de S es 1 y acá el delta de S de T es 3. Por eso da 1/3. Más o menos así se lo vería, ¿sí? Bueno, con esto, ¿qué queda en claro? Haciendo esto en forma ordenada y plasmándola en el papel, la idea que ustedes se tienen que llevar a la casa es que en un gráfico hay más información de la que vemos, obviamente, la que ve la gente común. El ingeniero tiene que entrenar el ojo para ver las pendientes y las áreas bajo la curva. Entonces, con esos dos datos adicionales, el ingeniero saca muchísimas más conclusiones de lo que es la información expresada en una gráfica. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el ejercicio 2. El 2 no lo vamos a ver todo, vamos a ver solamente dos, el A y el D. Para eso voy a compartir otro archivo. A ver. Este. A ver. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien. El ejercicio dice, este es el A. Dice que hay una parábola y pregunta cuál es la derivada en el punto 2. Aquí nosotros ya estamos viendo cuál es, ¿sí? Pero
¿Cómo se desarrolla esto? De la siguiente manera. El ejercicio se tiene que desarrollar de la siguiente manera. Aguárdenme un momento que ordene esto. Ahí está. Vamos entonces al ejercicio. Es trabajo práctico 5, ejercicio 2A. La función está dada por una parábola x² menos 2x más 1, y preguntan la derivada en x igual a 2 si vale 1. El enunciado dice que tenemos que verificar si esta afirmación es verdadera o falsa. Para eso nosotros tenemos que desarrollar la derivada de esta función como se especifica en la teoría. ¿Cómo es? La derivada de la función en 2 por el lado izquierdo es el límite cuando delta de x tiende a 0 por valores menores de la función 2 más delta de x menos la función en 2 sobre delta de x. Y eso tiene que ser igual a la derivada en 2 por el lado derecho, igual al límite cuando delta de x tiende a 0 por valores mayores, de lo mismo. Pero nada más que ahora yo voy a desarrollar esto. La función para 2 más delta de x se escribe así: en vez de x al cuadrado, se pone 2 más delta de x elevado al cuadrado. Menos 2 por 2 más delta de x, que sería el reemplazante de x, más 1. Eso es f de 2 más delta de x. Menos f de 2, que es 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. Como esta expresión se desarrolla tanto para la izquierda como para la derecha, basta hacerlo una vez. Entonces directamente nosotros vamos a usar esta expresión para hacer el análisis directamente de la derivada. Porque al ser la función un polinomio continuo, en cualquier valor, la derivada y la continuidad son idénticas por derecha o por izquierda. Esta definición de los dos lados de la derivada se aplica cuando nosotros tenemos que hacer el análisis en puntos donde no conocemos qué pasa. Por ahora lo vamos a hacer así en general. Entonces, esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 y desarrollamos el numerador. El binomio elevado al cuadrado es 4 más 4 por delta de x más delta de x al cuadrado menos 4 menos 2 delta de x, es el siguiente paréntesis, más 1. Menos 4 más 4 y menos 1, que sería el segundo corchete, lo que tenemos acá, el desarrollo del segundo corchete. Ahora operamos, y este 4 con menos 4 se va, este 1 con este 1 también se va porque se cancelan, y este 4 con este menos 4 también, y nos queda lo siguiente. La derivada en 2 es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x al cuadrado. Tenemos más 4 delta de x menos 2 delta de x nos da 2 delta de x. Y abajo delta de x. Lo que yo no dije al principio, que esta
este límite siempre es un límite indeterminado 0 sobre 0. Y con lo cual nosotros tenemos que factoriar, ese es el método, factoriar y eliminar la indeterminación 0 sobre 0 simplificándola. Entonces vamos a factoriar. Factoriamos el numerador, sacamos factor común delta de x y nos queda delta de x más 2. Y abajo tenemos delta de x y ahí simplificamos el 0 sobre 0. Y nos queda 0 más 2. Ya no hay indeterminación. Igual a 2. Y esa es la derivada. Entonces, acá me afirma de que la derivada en 2 es igual a 1. ¿Cuál es mi respuesta? Estoy esperando que contesten. Sería falso. Sería falso, exactamente. Entonces yo tengo que poner acá falso, aquí. ¿Por qué? Porque esta es la que está mal. Acá esta es la buena, no pongo falso aquí. Acá no pongo falso porque esta es la verdadera derivada. Lo veamos en el GeoGebra. Ahí está el punto x igual a 2, ahí está el punto P0. Lo voy a... A ver si lo puedo aumentar. Ahí está. Primero grafiqué la curva, la parábola, poniendo en el GeoGebra la ecuación tal cual me la pone el enunciado. Y el GeoGebra la dibuja. Después trazo, pongo el punto x igual a 2, y igual a 1. El punto P0. Ahí se ve el nombre, ¿no es cierto? Y después trazo la tangente por el punto P0. Y después veo la pendiente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, les voy a hacer todo de nuevo. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar inclusive el punto. Tengo solamente la curva. Para encontrar el punto, lo que yo tengo que hacer es escribir acá una recta x igual a 2. Esa recta vertical, voy a las herramientas acá, la de intersección, ahí está elegida la herramienta de intersección, marco la curva, marco la recta y me da el punto A. Y el punto A es de donde es el punto de la curva que tiene x igual a 2. Entonces yo este punto lo voy a renombrar. Le voy a poner P0. Pero lo vamos a poner con guión bajo 0 para que quede P sub 0. Ahí está el punto. La apago a la recta, no la borro, sino que hago clic en el punto azul y desaparece del dibujo, pero la recta está. Yo la puedo volver a hacer aparecer haciendo clic en el punto blanco, que se vuelve azul, y eso me da la presencia en la parte gráfica. Bueno, ahí está el punto. Ahora, en la cuarta columna hay un montón de herramientas y aquí está la herramienta de tangentes. En la herramienta de tangentes, si yo me paro ahí, dice selecciona el punto y luego la circunferencia o cónica. Bueno, entonces hago clic primero en el punto, después en la curva y me tira la recta tangente. Aquí está la recta tangente, y igual a 2x menos 3. Ahí yo estoy viendo que la pendiente es 2. Que tendría que ser el valor de la derivada en el punto P0. Pero yo a veces recibo la
ecuación de la recta en la forma polinomial, en la forma general. Entonces yo con el botón derecho puedo pasarla a la forma explícita, donde el número que multiplica x es la pendiente. Además puedo ver la pendiente de la recta con otra herramienta. Esa herramienta andaba por aquí. En esta columna, acá dice pendiente. Cuando yo la elijo, dice que hay que hacer clic en el segmento semirrecta o recta y te dice la pendiente. Hacemos clic acá, pum, y ahí te dice la pendiente es igual a 2. Siempre este rectángulo, este triángulo rectángulo, tiene base 1 y te dice cuánto tiene el segmento este, que es el valor de la pendiente 2. Y ahí está, el número m igual a 2, la pendiente es igual a 2. Quiere decir que la derivada de la función en x igual a 2 da 2. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es 2. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, así verifican o pueden saber la pendiente en cualquier lado, en cualquier curva, usando el GeoGebra. Pero, para ver estos ejercicios, yo les voy a ir dando todos los tips para que los vayan viendo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en el ejercicio 2 el punto D. Para eso voy a volver a la pantalla blanca. Y vamos a borrar. Entonces ahora vamos a ver el TP5, ejercicio 2D. D de dedo. El enunciado es una función que a ustedes les preocupa o tienen resquemor, que es x menos 1 más 2. Y pregunta, la derivada en el punto 1 dice que no existe. Bueno, vamos a ver. Primero y principal, nosotros cuando tenemos la función en valor absoluto, lo que tenemos que hacer es convertirla en una función en dos ramas. Entonces esto va a quedar así. X menos 1 más 2 cuando x menos 1 es mayor o igual que 0. Y 1 menos x más 2 cuando x menos 1 sea menor que 0. Aguárdenme un momento. ¿Entienden lo que hice? Sí. Entonces esto queda x más 1 si x pertenece a 1 infinito. Y queda 3 menos x si x pertenece a menos infinito 1.
Y ahí tengo la operación en dos ramas. Justamente me pide en x igual a 1, donde las dos ramas se tendrían que unir. Entonces, lo primero que se hace cuando uno tiene este tema de que hay en dos ramas y hay que analizar si es derivable en la unión de las ramas, primero y principal, la condición básica es que la función sea continua. Si la función no es continua, si tiene un salto o una burbuja, un hueco, ya no es derivable en ese punto. Entonces, lo primero que se analiza es continuidad, cuando uno tiene dos ramas. En x igual a 1. Entonces, lo que primero se hace es si existe f de 1. ¿Existe? Sí. Y es 2. 2, exactamente. Punto para la continuidad. Analicemos el límite. Los límites laterales. Cuando x tiende a 1 por valores menores, estamos en la rama de abajo. Nos da 2. Y el límite, cuando x tiende a 1 por valores mayores, estamos en la rama de arriba. También da 2. De esto existe el límite, cuando x tiende a 1, de f de x, y es igual a 2. Y además, se cumple la tercera condición, que dice que el límite es igual a la función, igual a 2. Entonces, se cumple esta, se cumplen las tres, entonces f es continua en x igual a 1. Primera condición, cumplida. Ahora analizamos derivabilidad. En x igual a 1. ¿Qué significa? Que exista el límite de la función cuando está caracterizada para 1 más delta de x menos f de 1 dividido delta de x. O sea, aplicamos la definición de derivación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar los dos límites laterales y determinar si existe la derivada como un límite. Entonces, analizamos la derivada de la función en 1 por valores menores, el límite cuando delta de x tiende a 0 por valores menores, y ahí es la rama de abajo. O sea que es 3 menos 1 más delta de x, menos 3 menos 1. Pero 3 menos 1 está entre corchetes, ¿no? Y todo dividido delta de x. Desarrollamos. Este es un límite 0 sobre 0, ahora lo vamos a ver. Desarrollemos. 3 menos 1 menos delta de x. Menos 3 más 1. El 3 con el menos 3 se cancelan, el menos 1 con el más 1 se cancelan, y nos queda menos delta de x sobre delta de x. 0 sobre 0, indeterminación. Pero ya está factoriada y nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de menos 1. Como no depende de menos x, directamente es menos 1. Y ese es la derivada por la izquierda. La derivada por la derecha usamos la rama de arriba. 1 más delta de x reemplaza x
más 1 menos 1 más 1. Todo sobre delta de x. Desarrollamos y nos queda 1 más 1 más delta de x menos 2. Estos dos 1 con este menos 2 se cancelan. Y acá nos queda delta de x. Y esto nos da 0 sobre 0, pero lo podemos nos queda el límite de 1. Nos da 1. ¿Son iguales los límites laterales? No. No. No existe la derivada en 1. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Ahora voy a dejar de compartir para traer el archivo GeoGebra que ve estas cosas. Pregunta, profe, hoy por el feriado no va a tomar asistencia, ¿no es cierto? No voy a tomar asistencia. Es verdad. De todas maneras, traten de hacer las preguntas, traten de aprender. Eso es lo importante, que aprendan, que lo entiendan. Y entonces va a ser fructífero esto. ¿La ven a la curva? Ahí he graficado, poniendo así como dice el enunciado del práctico, valor absoluto de x menos 1, y después el valor absoluto más 2, y me da esta curva, esta gráfica. Ahora bien, yo en rojo voy a poner la derivada. Cualquier punto de estos tiene la misma derivada de este lado, que es igual a 1. Y la recta tangente de cualquiera de esos puntos es esta. La recta tangente es paralela a la recta y coincide con esa recta, ese tramo. Pero del otro tramo, donde tengo también otros puntos que pertenecen a la curva por el lado izquierdo, la pendiente de la recta tangente es así. Y justo en el punto x igual a 1, los dos pendientes no coinciden. Y esto es lo que nosotros vemos en el resultado analítico. ¿Qué vimos en el resultado analítico? Vimos que la derivada en el punto 1 por el lado izquierdo daba menos 1. Y la derivada en el punto x igual a 1 por el lado derecho daba 1. Y que son distintos, por lo tanto no existe la derivada en el punto 1. Pese a que la función es continua, al tener ese pico la curva, ese pico hace que la derivada por la izquierda sea distinta a la derivada por la derecha y no exista la derivada. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Eso es lo que tienen que rescatar de esto. Si no hubiera una unión de ramas, uno haría como en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan cómo hicimos en el ejercicio anterior? Directamente sacamos, no las derivadas laterales, sino directamente las derivadas en el punto. Porque estamos seguros que al ser un solo polinomio, la curva tiene la suavidad suficiente para que en cualquier punto sea derivable. Y entonces sacamos con un solo límite, porque los dos límites laterales nos van a dar lo mismo. Y ahí tenemos la recta tangente y la pendiente. ¿Está?
En eso difieren estos dos tipos de ejercicios. Pertenecen al mismo ejercicio, al grupo de ejercicios 2, pero uno es A y el otro es D. ¿Se entendió la diferencia? Vamos a ver el ejercicio 3B. El ejercicio 3B, ahí lo estoy levantando. También es la unión de dos ramas. Ahí la ven a la curva. La voy a acercar en el punto crítico. Voy a mover el nombre para que no joden el punto de empalme. Ahí está. Bueno, veamos. Vamos a compartir esto. Voy a borrar. El enunciado del 3B. Dice que la función es trabajo práctico 5, ejercicio 3B. Y es una función en dos ramas. La primera rama es una parábola que se abre hacia abajo porque el término que del x cuadrado es negativo. Y a la derecha del término del x igual a 1, la rama se desarrolla como un coseno. Y justamente tengo que hacer el análisis de derivabilidad en x igual a 1. Para eso procedo de la misma manera que el ejercicio anterior. Primero tengo que saber si es continua. Y hay que analizar continuidad en x igual a 1. ¿F de 1 existe? Sí. ¿Y cuánto vale? Pongo 1 en los x, donde corresponde. ¿Dónde corresponde? En la primera rama, porque ahí x igual a 1 vale en la primera rama. Pongo 1 al cuadrado es 1. 1 que acompaña el 4 es 1 y me queda menos 2 más 4 más 2 menos 1, 1. Entonces, f de 1 es 1, si existe. Vamos bien ahí. Límites laterales. Para ver la existencia del límite con x igual a menos 1, es la rama de arriba. De 1 por valores menores, perdón. Es la rama de arriba. Menos 2x cuadrado más 4x menos 1 y me da 1. No hay indeterminación, nada. Límite cuando x tiende a 1 por valores mayores es la rama de abajo. 1 menos 1 es 0, coseno de 0 es 1. O sea que existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x y es igual a 1. La tercera condición es que el límite es igual a la definición de f de 1. Entonces la función es continua en x igual a 1. ¿Estamos bien?
Ahora analizamos derivabilidad. Y como son dos ramas separadas, hay que hacer el análisis por separado, por los límites laterales. Es la rama de arriba. Entonces nos queda menos 2 que multiplica a 1 más delta de x al cuadrado, más 4 que multiplica a 1 más delta de x, menos 1. Menos la función caracterizada para 1, menos 2, más 4, menos 1. Todo sobre delta de x. Entonces me queda menos 2 que multiplica a 1 más 2 delta de x más delta de x al cuadrado más 4 delta de x menos 1 más 2 menos 4 más 1. Y todo esto delta de x. ¿Está bien? No me va a entrar nada ahí. Vamos a ver acá. Me falta acá cerrar el paréntesis. Entonces me queda menos 2, menos 4 delta de x, menos 2 delta de x al cuadrado. Este más 4 con este menos 4. Este menos 1 con este más 1. Y me va quedando más 4 delta de x más 2. Sobre delta de x. Aquí este más 2 con este menos 2 se cancelan. Me queda infinito sobre, 0 sobre 0 y tengo que eliminar la indeterminación. Saco factor común, delta de x. Y me queda menos 2 delta de x, porque del término cuadrático. Y el menos 4 más 4 se cancelan, y abajo me queda delta de x. Simplifico, y me queda, cuando delta de x tiende a 0, me queda menos 2 por 0 igual a 0. Y la derivada en 1 por valores mayores es igual al límite, cuando delta de x tiende a 0 por valores mayores, de coseno de 1 más delta de x menos 1 menos coseno de 0 sobre delta de x. Entonces me queda coseno de delta de x menos coseno de 0. Menos 1 sería.
delta de x es el argumento de coseno, y delta de x. Multiplico y divido por el conjugado. Y lo de arriba me queda, ustedes verifíquenlo, me queda menos seno cuadrado de delta de x sobre delta de x. Esto me queda menos 1 por el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta de x sobre delta de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 del otro seno de delta de x. Esto me da menos 1 por 0, por 1 y por 0. 1 es el límite fundamental y 0 es el tercer límite de seno de delta de x. Seno de 0 es 0. Y esto me da 0. ¿Qué significa? Que la derivada por la izquierda es igual a la derivada por la derecha. En consecuencia, la derivada en 1 es igual a 0. O sea que la función es derivable en ese punto de unión de las dos ramas. Y la derivada es 0. Bueno, lo veamos en el GeoGebra. Ya les he anticipado cómo era el gráfico. Y ahora les muestro en azul la derivada. La recta tangente es horizontal en el punto de unión, en x igual a 1, y igual a 1, y la derivada en 1 es igual a la pendiente de recta tangente igual a 1, a 0, perdón. Ahí está. ¿Qué les parece? Primero hemos tenido que determinar que sea continua y después realizar las derivadas por la izquierda y por la derecha en ese punto conflictivo de la unión, y ahí nos da que es 0. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, está claro, profe. Bien, buenísimo. Nos quedan 20 minutos, vamos a ver el ejercicio 4A. Aquí están los dos tramos puestos en A y B. Cuando yo varío A, varía la pendiente de la recta azul, y cuando varío B, varía la ordenada del origen de la recta azul. ¿Está bien? A y B son parámetros que están en la rama azul nada más. La rama verde no tiene ningún parámetro movible. Y yo tengo que calcular A y B para que sean, primero, continuas.
así como se unan las dos ramas. Y después que la pendiente de la recta azul sea un empalme suave con la rama verde y tengan la misma pendiente y sea derivable en x igual a 0. ¿Está? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver qué pasó. Me está respondiendo la... Ahí está. Ahí está. Estamos viendo el trabajo práctico 5, ejercicio 4b. ¿Así era? 4A. 4a, perfecto. Gracias. Entonces, en el 4a nosotros tenemos que la función está determinada por dos ramas. Una es una parábola que se abre hacia arriba y es en los x menor o igual que 0. Y hay una recta que se define con dos parámetros a y b para x mayor que 0 y tenemos que encontrar a y b para que f sea derivable en x igual a 0, que es donde se unen las dos ramas. ¿Se entendió la consigna? Para eso tenemos que hacer que primero sea continua. Para eso vemos. F de 0 corresponde a la primera rama y da 0. Veamos los límites. 0 por valores menores, si es la rama de arriba. Y da 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores, es la rama de abajo, ax más b, y me da b. ¿Está bien? Pero para que este límite exista, b tiene que ser 0. Primera condición, para que el límite exista. Y además, eso hace de que se cumpla la tercera condición, que el límite sea igual a la definición de la función. Y ahí, con b igual a 0, la función es continua. Es lo que habíamos visto que la ordenada al origen, cuando daba 0, empalmaban las dos curvas. Ahora vemos derivable en x igual a 0. Bueno, entonces, la derivada es el límite cuando delta de x tiende a 0 por valores menores de 0 más delta de x al cuadrado. Es delta de x al cuadrado. Menos 2 por delta de x menos todo esto es la función. Y ahora la función para 0, 0. Sobre delta de x. Saco factor común. Delta de x y aquí me queda delta de x menos 2.
Simplifico el 0 sobre 0, me queda menos 2. ¿Estoy bien? Me parece que estoy metiendo la pata. No me lo acuerdo así al ejercicio. Voy a chequear mis apuntes, ¿sí? Ah, ya sé por qué está mal esto. Porque aquí es más la función, aquí es más 2x. ¿Sí? Igual da 0 acá, y acá, así, me da más 2. Bien, ahí me ha gustado. Y hacemos la derivada en 0 por valores mayores, la rama, cuando delta de x tiende a 0 por valores positivos, estamos en la rama de abajo. A por delta de x más b menos menos b. Porque el a está multiplicado por 0. Entonces, menos b con b se cancelan, y acá es delta de x, y entonces me queda límite, cuando delta de x tiende a 0 por valores mayores, de delta de x por a sobre delta de x. Se simplifica el 0 sobre 0 y me da a. Para que sean iguales, a tiene que ser igual a 2. Ahí encontré los dos valores de a y de b. Veamos cómo se ve eso en el GeoGebra. Primero, si b no es 0, cuando b es 0, la función se vuelve continua. Ahí dice b igual a 0. Y ahora a, si es cualquier otro valor, menos 1, 0, 1, y lo pongamos despacito en 2. Ahí está en 2. Ahí tiene un empalme suave. Ahí la función, además de ser continua, es derivable. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Nos quedará tiempo para hacer el D. Que es el mismo tipo de ejercicio. De nuevo hacemos el análisis donde empalman las dos. Y tenemos que encontrar los valores de A y de B para que sean continuas y además para que sean derivables. Tenemos que hacer cumplir las dos condiciones. Entonces analizamos continuidad en x igual a 0. El primer punto es que exista f de 0. Estamos en la primera rama. E igual a menos a. El límite
cuando x tiende a 0 por valores menores, estamos en la primera rama, de x cubo menos a da menos a. Uno de los dos límites tiene que dar igual que a la función. El segundo límite es la rama de abajo. Cuando es seno de x es 0, entonces, ¿qué pasó acá? Para que estos dos sean iguales, lo que tiene que pasar es que a menos a sea igual a 0, o lo que es lo mismo, a sea igual a 0. Esa es la primera condición. Y con eso se cumple también la tercera condición de continuidad. Vamos a ver la derivabilidad. Delta de x al cubo menos a menos 0 menos a. Y esto sobre delta de x. Entonces esto nos queda, los a se cancelan y nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 por valores menores de delta de x al cubo sobre delta de x lineal. Aquí queda al cuadrado y este se va, se terminó la indeterminación, nos queda 0. Aquí es b por seno, y adentro del argumento del seno es 2 por 0 más delta de x, es delta de x. Menos seno de 0 es 0 por b, 0, sobre delta de x. Entonces, acá nos queda. El b lo podemos sacar afuera, por el límite, cuando delta de x tiende a 0, de seno de 2 delta de x, y abajo tenemos que poner 2 delta de x para que quede igual que el argumento del seno, y ese 2 que hemos inventado arriba lo tenemos que compensar con un 2, y entonces esto nos da 2b por 1, límite fundamental, igual a 2b. Y 2b para que exista la derivable, 2b tiene que ser 0. En consecuencia, b tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende? ¿Cómo queda la función? X cubo, cuando x es menor o igual que 0, y 0, cuando x es mayor que 0. Así la función es continua y además es derivable. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, lo construyamos rápidamente y terminemos la clase ahí. ¿Sí? Nos quedan 4 minutos. Vamos a compartir acá. Vamos a redefinir esto. X cubo
y en vez de 2x vamos a poner a. Y después, acá, vamos a poner b por seno de 2x. Ahí está. Bueno, al b le vamos a poner cualquier número y a la cualquier número, ¿eh? Si va a igual a 0, ahí son continuos. No importa qué valor tome b, son continuas. Pero para que tenga la misma derivada en el punto x igual a 0, tanto por izquierda como por derecha, la única que nos quedaba era que b sea 0, perdón. Y eso es ahí. Y entonces nos queda x cubo en la rama de la izquierda y 0 en la rama de la derecha. Y ahí se cumple que además de ser continua, es derivable en el punto x igual a 0. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, ¿vieron cómo lo construyo? Es muy fácil, ustedes lo pueden construir y ver todos estos efectos rápidamente. Vamos a sacar el nombre de acá. Ahí para que no molesten el empalme. Solamente con a igual a 0, empalmo. Y solamente con b igual a 0, es derivable en el punto x igual a 0. Las dos situaciones se dan simultáneamente cuando a y b son 0. ¿Les gustó? Bueno, vamos a dejar de grabar.